Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito y vamos a hablar en el siguiente informe acerca de la decisión que ha tomado Palestina de finalizar el acuerdo entre Israel y Estados Unidos. Veamos el informe. Vamos entonces a analizar el contexto, lo que está sucediendo en Palestina, con Israel y con Estados Unidos. Por eso establecemos contacto vía Skype con Alexander Montero. Él es asesor político de la Embajada de Palestina en Colombia, analista político internacional, experto en temas de Medio Oriente. Bienvenido a Cable Noticias, gracias por estar en Hoy en el Mundo. Hola, muy buena noche, un saludo a todos los televidentes. Bueno, son muchas las preguntas que tenemos al respecto. Realmente el tema de la situación en Palestina con Israel es un tema muy complejo de entender. Entonces quisiera que nos pusiera como en contexto de qué es lo que está sucediendo y por qué han decidido acabar con estos acuerdos. Bueno, el punto de partida de la decisión que toma el presidente Abbas es justamente la decisión del gobierno de unidad de Israel de integrar al territorio israelí, de anexar al territorio israelí vastas zonas de Cisjordania, o sea, vastas zonas de Palestina. Hay que recordar que el conflicto palestino-israelí es muy sencillo de entender, es un conflicto de ocupación, o sea, un vecino invadió al otro. No solamente lo invadió, sino que llenó el territorio palestino de ciudadanos israelíes, disolvió las instituciones palestinas y ahora quiere sustraer territorio palestino para integrarlo al territorio de Israel. Esto se había puesto sobre la mesa, de hecho, con la propuesta del siglo, como la llama la administración Trump, evidentemente criticada por toda la comunidad internacional, no solamente por la inestabilidad que eso va a traer, sino porque es abiertamente ilegal. O sea, contraría decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contraría la esencia misma del derecho internacional, contraría la Carta de Naciones Unidas y contraría los principios sobre los cuales se ha construido la institucionalidad internacional desde 1945, donde se prohíbe que alguien anexe territorios por la fuerza o por la vía armada. Entonces prácticamente esto es un retroceso de unos 2 o 3 siglos a una época casi que barbárica en la comunidad internacional, que es lo que está proponiendo Israel. Frente a eso, el gobierno palestino básicamente lo que hace es formalizar algo que en el papel ya está, y es que los acuerdos de Oslo, esos acuerdos que se negociaron en los años 90, donde se ponían las bases para un Estado palestino independiente y la finalización de la ocupación israelí, ese mismo acuerdo ya ni siquiera se está cumpliendo, y no se está cumpliendo por la misma unilateralidad de la ocupación de Israel. En esos acuerdos en su momento se había hablado de la finalización de la creación de colonias, o sea, de puestos de avanzada de Israel, donde Israel lleva ciudadanos propios que no viven dentro de Israel, sino que los siembra dentro de Palestina. Esto supuestamente no debería estar ocurriendo y continúa ocurriendo a diario, así como la usurpación de recursos, la usurpación de tierra, la usurpación de agua, una cantidad de elementos que en teorías de los acuerdos de Oslo no debían estar ocurriendo. En consecuencia, la decisión que toma el gobierno palestino hoy, por un lado, formaliza lo que todo el mundo ya sabe, es que los acuerdos de Oslo están muertos, pero también es una forma, como lo decía el delegado de Naciones Unidas para el Medio Oriente, es una forma absolutamente legítima y totalmente razonable de protestar frente a este intento israelí de anexión territorial, agravando la situación palestina. Frente a esto, entonces, ¿cuál es la función de Estados Unidos? ¿Qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo y las declaraciones específicas que ha entregado el presidente Donald Trump? Bueno, hay que mirarlo en dos perspectivas. Por un lado, en un plano estratégico sistémico, llamémoslo así, y por otro lado, en el plano específico de la administración Trump. En el plano estratégico es que el rol es evidente. No hay ninguna posibilidad de negociación entre Israel y Palestina sin que no cuente, obviamente, con la intermediación de Estados Unidos. Eso tiene que ocurrir y eso lo sabe todo el mundo. Ahora, el problema es de qué forma se da esta intermediación. Si se da desde una perspectiva específica de Estados Unidos o se da como se implementó desde todos los años 90 y se entendía ya como la vía ideal a partir de un multilateralismo. Y entonces allí es donde aparece la figura del cuarteto. Ya no es solamente Estados Unidos, sino es también otros actores del sistema internacional. ¿Por qué se da este multilateralismo? Porque es claro también el alcance que tiene el lobby israelí dentro de Estados Unidos y en consecuencia el sesgo que Estados Unidos podría imprimirle a una negociación. Eso desde el punto de vista sistémico. No obstante, desde el punto de vista específico de la administración Trump, esta situación cambia, porque se aleja de este multilateralismo y la administración Trump pretende de manera unilateral y específica trazar una línea de acción frente al conflicto palestino-israelí, beneficiando totalmente a Israel. Vale la pena recordar, en primer lugar, la decisión también cuestionada por la comunidad internacional por su ilegalidad
la decisión estadounidense de reconocer a Jerusalén en su totalidad como la capital de Israel, siendo que efectivamente esto es una situación ilegal. Por otro lado, la misma propuesta del Acuerdo del Siglo es una propuesta negociada entre Israel y Estados Unidos, sin tener en cuenta a los palestinos, donde deja a los palestinos totalmente excluidos de una agenda de negociación. O sea, todos los puntos de la agenda de negociación en este Acuerdo del Siglo, Estados Unidos, se los cede a Israel, se los concede a Israel y mata cualquier posibilidad de negociación. Bajo esta perspectiva, en este mismo instante, ninguna negociación donde Israel y Estados Unidos sean las únicas contrapartes de Palestina es evidentemente viable ni lógica con ningún esquema de negociación. ¿Cuál entonces es la conexión y los nexos directos entre Israel y Estados Unidos? Bueno, hay un lobby supremamente fuerte. Ese ejercicio de lobby no solamente lo realiza el AIPAC, que es tal vez la institución más fuerte y más visible, lo realizan también otros lobbies mucho más pequeños, pero este lobby es muy potente. Hay que recordar que desde 1967, cuando menos, ha estado muy cerca de los tomadores de decisiones de Estados Unidos, ha logrado influir el Congreso de Estados Unidos, ha logrado influir al mismo circuito de toma de decisiones de política exterior. Hay un refrán, entre comillas, en el mundo árabe, en el mundo palestino, a propósito de quién toma decisiones en Estados Unidos. Ese refrán dice que el mejor amigo de la causa palestina son los expresidentes de Estados Unidos, porque cuando están en ejercicio se someten a todo un esquema de toma de decisiones que está influido por Israel, desde el Congreso, desde el Departamento de Estado, desde el Departamento de Defensa, y en consecuencia siempre este ligue va a llevar a que Estados Unidos intente apoyar un poco más a Israel que a Palestina, balancear un poco la ecuación. Este circuito, sin embargo, se agudizó con la administración Trump, y ya no se trata de una situación relativamente desbalanceada, sino se trata de una situación abiertamente sesgada a favor de Israel. En consecuencia, una negociación en estas condiciones es obviamente inviable. Por eso es que se recurre nuevamente o se llama nuevamente al multilateralismo, a involucrar unas negociaciones a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a Rusia y a China, cuando menos además de Estados Unidos, obviamente. ¿Qué implica la decisión entonces de Palestina de ponerle punto final a estos acuerdos entre Israel y Estados Unidos? Esta es la pregunta del millón. Por un lado, como les decía, es formalizar lo que ya está sobre la mesa, y es que los acuerdos de Oslo murieron hace rato, y murieron no porque el presidente palestino lo hubiera dicho, sino murieron porque Israel con su ocupación y con el día a día los fue acabando. Pero además de esto tiene un componente muy importante, y hay que recordar que la Corte Penal Internacional tiene en este momento una serie de investigaciones en contra de Israel, y hace unos días justamente la fiscal hizo un pronunciamiento donde decía que la Corte era competente para evaluar lo que estaba ocurriendo allí. Evaluarlo en el marco de la Cuarta Convención de Ginebra y evaluarlo específicamente en el título que tiene que ver con ocupación. Y esto es muy importante, y los televidentes tienen que tenerlo presente, porque desde ese punto de vista este conflicto no es comparable de ningún criterio con el conflicto colombiano, que es un conflicto interno diferente a un conflicto de ocupación. Un conflicto de ocupación es un conflicto tipo internacional donde un Estado A invade a un Estado B. Entonces, en consecuencia, bajo este título y bajo este capítulo, hoy, con la renuncia a los acuerdos de Oslo, todo lo que ocurra en Palestina es responsabilidad de Israel. Todo lo que tenga que ver con temas de seguridad, todo lo que tenga que ver con la población civil palestina, todo lo que tenga que ver con las instituciones palestinas, son responsabilidad del ocupante, responsabilidades y obligaciones que Israel se ha negado a cumplir desde 1967. Cuya violación, de hecho, puede acarrearle o puede implicar crímenes de guerra. Entonces, en buena medida, esta decisión del gobierno de Palestina, el gobierno palestino del presidente Abbas, hoy, en este contexto con el Acuerdo Penal Internacional, lo que quiere decir es que alinea el incumplimiento israelí de la norma internacional con las investigaciones que la Corte Penal Internacional está realizando hoy. ¿Esto podría acarrear entonces crímenes de guerra y una violencia entre estos dos países? Bueno, sin duda alguna, las investigaciones que la Corte Penal Internacional está realizando en contra de Israel es por crímenes de guerra. Y no solamente por lo que ocurra este año, de hecho. Las investigaciones tienen que ver con las agresiones que Israel ha hecho sobre Gaza. Hay que recordar que en lo que llevamos del siglo XXI, Israel ha realizado 3 grandes operaciones militares concentradas en Gaza, y una cuarta, una adicional, diluida entre el 2018 y 2019. Estas acciones militares han sido cuestionadas también por amplios sectores de la comunidad internacional por su desbalance y su desproporcionalidad. Nada más basta recordar la de 2014,
donde el 85% de las víctimas fueron civiles. En ese momento Israel intentó argumentar que se trataban de daños colaterales, que es una categoría utilizada justamente en términos militares, pero es insostenible que un daño colateral sea del 85%, o sea, un daño colateral es del 5%, un 10% de daño colateral ya es escandaloso, un 85% de daño colateral es insostenible, quiere decir que usted dirigió el fuego a la población civil. En consecuencia, ya hay investigaciones sobre crímenes de guerra. ¿Qué es lo que puede pasar en este momento? Pues básicamente nada nuevo, o sea, que la situación de tensión siga, pero ahora el responsable ante la comunidad internacional y ante el derecho internacional sea justamente el ocupante, que es lo que manda la Cuarta Convención de Ginebra, o sea, en este caso, Israel. Bien, pues gracias por ponernos en contexto y por aclararnos muchas dudas al respecto de todo lo que está sucediendo en Palestina, en Israel y también lo que tiene que ver con Estados Unidos. Estamos con Alexander Montero, él es asesor político de la Embajada de Palestina en Colombia, analista político internacional, experto en temas de Medio Oriente. Gracias por estar con nosotros en Hoy en el Mundo. A ustedes, muchísimas gracias y un saludo a todos los televidentes. Si te interesa estar actualizado con todo lo que sucede a nivel internacional, puedes suscribirte a mi canal y también activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube te va a avisar cuando yo suba un nuevo video. También me puedes seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y también en Twitter como @lachilito. Los espero y nos vemos en un próximo informe.